Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final de este programa lo pueden encontrar completo, o pueden encontrar a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy al programa. En primer lugar, José Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México. Pepe, bienvenido a esta mesa. Gracias, Juan Carlos. Xavier Vilá, periodista y analista catalán, bienvenido también. Muchas gracias. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida igualmente. Gracias. Y quiero empezar enviándole un saludo a una de los tantos televidentes que nos mandan mensajes por nuestra página de Facebook y por nuestra cuenta de Twitter. Se trata de Sori Ríos Piedra, nos escribe muchísimo desde Costa Rica, nos manda sugerencias y he de decir que posiblemente el mayor elogio que le han hecho a este programa, al cual se le pueden formular todas las críticas del mundo, ha sido una frase que ella nos escribió una vez en la página de Facebook, porque puso lo siguiente: Club de Prensa, el programa en el que los que no sabemos nada entendemos todo. Eso puede ser una exageración, pero de verdad se lo agradezco de todo corazón. Primer asunto de las últimas horas, Xavier Vilá, tiene que ver con los Olímpicos de Río. Ayer, poco antes de las 11 de la noche, hora local, fueron clausurados estos Juegos. Hay que señalar que había voces que decían que todo iba a ser un desastre y finalmente no lo fue. Ha habido escándalos como el de los nadadores estadounidenses. Yo quiero centrarme en algunas cosas deportivas. Ha habido algunos récords batidos, marcas batidas. Por ejemplo, los 100 metros pecho, 57,13 segundos del británico P.T. Adams, o Katy Ledecky, la nadadora, en 400 metros libre estableció también una marca mundial. Y muchos otros, Ryan Murphy en 100 metros de espalda, o Lasha Taladze en pesas, 473 kilos, y muchos más. En los 10.000 metros en atletismo, Almaz Ayana, la etíope. Hay otra gran cantidad de récords en estos Juegos de Río. Los próximos serán en el año 2020 en el Japón. Estuvo ayer incluso disfrazado el primer ministro Shinzo Abe, el primer ministro japonés, en la ceremonia de clausura. ¿Le gustaron estos Juegos? ¿A usted que le llama la atención el deporte, que me imagino que siguió muy de cerca los de Barcelona, su ciudad natal, cuando se llevaron a cabo allá, sí, o le dejaron un mal sabor? Mire, que tengo un poco de sabor agredulce con lo que ocurrió, porque es que, sabe, desde el principio, ya me remonto a 2 años atrás, yo siempre estaba pensando, porque en esta mesa hemos estado hablando mucho de la situación política en Brasil y de la situación económica también que conocemos. Paulo Sotero aquí en esta mesa nos ha hablado muchas veces también de la letra pequeña de lo que ocurre, ¿no?, con este presidente en funciones, con la presidenta que sale, problemas de corrupción, en fin, tantas cosas. Los problemas del país son enormes y uno se pregunta hasta qué punto un país con tantas dificultades estaba en la mejor situación como para afrontar en 2 años, 2014 y 2016, unos campeonatos del mundo de fútbol y unos Juegos Olímpicos. ¿No hubiera sido mejor destinar todos estos recursos a la gente, a la ciudadanía, a que el país saliera del atolladero en que se encuentra? Habrá quien me diga, es contradictorio porque estos Juegos generan dinero y generan trabajo. Bueno, sí, hasta cierto punto. En mi ciudad es un caso. Barcelona en el año 1992 se transformó y gracias a esos Juegos Olímpicos es una hoy mucho mejor ciudad, más conocida en todo el mundo, y ganamos mucho con eso. Pero eso no es aplicable a cada ciudad y a cada situación. Eso es una cosa. La otra cosa que no me terminó de convencer fue todo lo relativo a los asuntos de dopaje. Ustedes recordarán que antes de empezar los Juegos, el Comité Olímpico Internacional se habló y dijo, bueno, vamos a suspender a los atletas rusos porque no vemos claro todo este tema. Luego dijeron, bueno, todos no, algunos. Yo pensando, no vaya a ser que se nos vaya la televisión y los ingresos. Es decir, que la hipocresía en este tema fue enorme. Dejaron competir a unos y a otros no. Luego veo a atletas de otras delegaciones ganando medallas, llegando 11 segundos antes a la línea de meta que el segundo clasificado, y me pregunto, ¿realmente esta persona se dopó tan bien, tan mejores que todos los otros tan preparados que vienen? Es decir, que ahí hay muchas cosas en las que preguntarse, y termino pensando, este tipo de celebraciones en sitios tan complicados, donde las cosas no están bien para la gente, ¿sería necesario replanteárselo? ¿Sería mejor a lo mejor que estos Juegos fueran siempre atribuidos a las mismas ciudades con capacidad de organización
dinero y que todo el mundo pudiera ir para allá con más seguridad y más problemas, o menos problemas. En fin, dejo preguntas en el aire para que mis compañeros de mesa me critiquen todo lo que quieran. Sí, de entrada, a mí me encanta la crítica extradeportiva de Xavier Vila, pero a todos los que estuvimos frente a la pantalla, hay que centrarnos también en lo deportivo, porque vimos gente realmente extraordinaria que no vamos a volver a ver competir en mucho tiempo, y en el caso, por ejemplo, de Michael Phelps, 28 medallas en total de los Juegos Olímpicos de su carrera, es un fenómeno, así en cualquier disciplina de natación que lo pongas a competir, logró una medalla, estuvo ahí, Usain Bolt, Simone Biles, todas estas son estrellas que realmente hacen presentar lo mejor del ser humano en su deportivamente. Y lo que sí es cierto es que no se puede negar que Brasil no necesariamente fue el mejor anfitrión de estos Juegos. De hecho, ayer el presidente del Comité Internacional no mencionó la frase de estos han sido los mejores Juegos Olímpicos de la historia, que ya deja mucho que decir de lo que viene. Y como nota final, a mí lo que me encantó de la ceremonia de ayer es la aparición de Shinzo Abe como el Super Mario de los Juegos Electrónicos, porque me parece interesante en un momento en el que un país como Brasil se ancla en la samba y en el soccer y otros viejos mitos del nacionalismo. Shinzo Abe dice, no, digamos, Japón es más allá que los samuráis y las flores y los jardines, somos los juegos electrónicos y vamos a la vanguardia, y así lo vamos a presentar. Michael Phelps, el que estuvo detenido aquí cerca por tomar y se lo tuvieron que llevar a la cárcel por una noche, el que fumaba marihuana, este señor es la gran estrella y el gran modelo para los niños. Ok, pues, ahí estamos. Es una historia de superación, una historia que les gusta mucho aquí a los americanos. Yo voy a defender al Brasil. El Brasil ha sido anfitrión de 3 grandes eventos mundiales. El primero fue la visita del Papa. Todo el mundo decía que al Papa le iban a hacer un atentado, que iba a ser víctima de la gran inseguridad en el Brasil. Eso no pasó. En la Copa del Mundo dijeron que se iban a caer los estadios, que las graderías estaban mal construidas y que la gente iba a terminar toda en el suelo en una gran catástrofe. Eso tampoco pasó. Pasó que perdió el Brasil, que fue una gran catástrofe. Y también con los Juegos Olímpicos, que se iban a envenenar los atletas, que iba a haber un ataque terrorista, tampoco pasó. Creo que todo Brasil ha suspirado un gran suspiro de alivio después de que se cerraron los Juegos y que mucha de la gente ya está de regreso a sus países. Pero en realidad yo pienso que Brasil salió muy bien librada. Si lo peor que pasó en los Juegos fue que 4 americanos borrachos le pegaron una patada a un espejo en un baño de una bomba de gasolina, pues creo que realmente no ha sido nada terrible lo que ha pasado en el Brasil. En cuanto a las ciudades, ¿cuál es la ciudad perfecta entonces? Que tiene ya todos los estadios construidos y todos los hoteles construidos. Son unas ciudades que no hacen parte de países democráticos posiblemente, o si son tan seguras que las Olimpiadas en Finlandia. En realidad esto es una cuestión desordenada que de alguna manera siempre va a ser contradictorio. Creo que en medio de la situación económica del Brasil, que además se queda con la cuenta, le van a pasar la factura de todos los sobrecostos que incurrió el país en estos Juegos Olímpicos. En la mitad de una crisis política, en medio de los ojos del mundo, en una crisis ambiental, ha salido muy bien librada. Que si esa plata se habría podido destinar de otra manera, pues más bien, ¿por qué no la plata de los corruptos brasileños que en este momento están siendo investigadas? Esa plata quizás es mayor que la que han utilizado en los Juegos Olímpicos. Creo que sí fue un gran evento deportivo, y los elementos extradeportivos también fueron muy interesantes. Ya regresamos a Club de Prensa para hablar de México. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. A propósito, acaba de informar la cadena NBC aquí en Estados Unidos que la firma Speedo le ha retirado el patrocinio a Ryan Lochte, el nadador estadounidense protagonista de aquel escándalo en los Olímpicos de Río. Pero hay noticias de México y son inquietantes porque Carmen Aristegui, la periodista, ha revelado, ella ahora es una periodista independiente después de que fuera despedida de un canal de televisión, que ha llevado a cabo una investigación según la cual el 28,8%, es decir, casi el 30% de la tesis de grado para obtener el título de abogado de Enrique Peña Nieto, el presidente mexicano, son plagios, está constituida por plagios. Carmen Aristegui dice que plagió el señor Peña Nieto al menos 10 autores en este trabajo que entregó en el año 1991 en la Universidad Panamericana, titulado El presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón. La tesis de grado tiene 200 páginas y 682 párrafos.
y dice ella que ese es el porcentaje plagiado. Incluso señala que hay extractos tomados prácticamente iguales de algunos trabajos de Enrique Krauze, el famoso historiador mexicano, o de Linda Hall, una profesora de la Universidad de Nuevo México. La presidencia mexicana ha rechazado estas acusaciones. ¿Será verdad esto que está diciendo Carmen Aristegui, teniendo en cuenta los antecedentes como periodista de la señora Aristegui? ¿Perjudicará esto a Peña Nieto? De hecho, o sea, la tesis está publicada, hay 3 ejemplares en la Universidad Panamericana, la Universidad del Opus Dei, donde se graduó Peña Nieto, están allí, uno puede contrastar los párrafos y evidentemente hubo un plagio según los cánones más estrictos. Si uno dice es un elemento de estilo ponerle o no comillas, como dijo la presidencia, pues me parece un poquito cínico, ¿no? Ahora, estamos en un momento de una presidencia donde los escándalos pareciera que le son inmunes. En el gobierno mexicano no renuncia a nadie. Ha habido escándalos de derechos humanos, de corrupción, de alegaciones de conflicto de interés y no ha renunciado una sola persona. El único caso que se retiró fue el caso del fiscal general, del procurador general, en el caso de los chicos desaparecidos en Ayotzinapa, en Guerrero, los 43. Fuera de eso, no renuncia a nadie. Y la presidencia pareciera ser un poquito hasta burlona en su manera de contestarle a Aristegui. Peña Nieto está con menos de 30% también de popularidad, y esto significa que lo que le pegará a Peña Nieto será en la credibilidad frente a los ciudadanos, pero yo dudo mucho que tenga consecuencias más allá de una mera admonición de la ética pública de los ciudadanos. O sea que no haber puesto comillas en la tesis de grado el señor Enrique Peña Nieto es para la presidencia mexicana, para el despacho presidencial, una falla de estilo. Exacto. ¿Es eso? Y faltaría ver qué dice la Universidad Panamericana, porque ahí me parece que está realmente el siguiente punto que sigue. Pues ¿cómo se puede decir que una persona puede graduarse con esa cantidad de plagios directos? Ahora, otra gran pregunta, y aquí es de resaltar el tamaño de Carmen Aristegui, es ¿cómo es que hasta 4 años después de entrar a una presidencia apenas un periodista se da cuenta de pues, digamos, un plagio de este tamaño? ¿No se supone que todos los periodistas debíamos haber estado totalmente atentos justo al momento de que él es candidato para justamente prevenir a la ciudadanía de este tipo de hechos? A mí me parece lamentable y dice mucho de por qué Aristegui se ha convertido en la figura que es hoy en el periodismo mexicano, que no tiene miedo a decir lo que muchos callan en México. Bonilleta. Estoy pensando en Melania Trump y como ella también plagió un pequeño discurso de Michelle Obama y fue un escándalo mundial. Yo creo que esto es un asunto que quizás indigna más por fuera de México que dentro. No estoy muy segura de qué tanto castigue México la falta de rigor académico, si no ha castigado tampoco, salvo con, qué sé yo, con las encuestas, algunos excesos y actos de corrupción por parte de altos funcionarios del gobierno. No estoy segura cuál sea la reacción, creo que es pronto para saberlo. Se une a una larga lista de plagiadores que luego se convirtieron en políticos. Joe Biden en 1987 el presidente estadounidense, renunció a su campaña presidencial por copiar aparte de un discurso de un miembro del Partido Laborista inglés. El mismo Putin también ha sido acusado de plagio por la Brookings Institute, un centro de pensamiento aquí cerca. El presidente de Hungría, que era un cargo bastante simbólico, también dimitió y fue retirado su doctorado por plagio. El presidente de Rumania en el 2012 también devolvió su doctorado por plagio. Es decir, hay una cierta rendición de cuentas cuando se cometen estas fallas académicas tan serias. ¿Quién sabe qué va a pasar en México si la gente ya está un poco inmune a todo tipo de escándalos? Xavier Vila. Claro, precisamente porque hay otros escándalos. Es que, claro, no es la primera situación complicada que dentro del entorno familiar de Enrique Peña Nieto conocemos en los últimos tiempos. Nuestros telespectadores recordarán el asunto de la casa que se construyó su esposa. Todo este Casa tema, Blanca, ¿no? Angélica Rivera, la primera dama. En efecto, entonces, bueno, precisamente por eso, más que nunca, seguramente la ciudadanía mexicana tendría que interpelar, tendría que preguntar y tendría que ser agresiva en la demanda de información a propósito de estos temas. Y esto a un espectador casual como yo, visto
visto desde fuera, primero, debo decir que yo querría ver realmente si ha habido plagio, Claro. ¿no? Porque yo no tengo no he visto el papel, pero yo tengo todas las ganas de creérmelo que Carmen Aristegui está denunciando aquí, ¿no? Pero dicho esto, este señor proviene de un partido que durante tanto tiempo en el siglo XX estuvo gobernando y que, bueno, visto desde fuera, se contemplaba con una cierta estupefacción. A ver, una pregunta, ¿en España renunciarían por este tipo de cosas? En absoluto. ¿No renunciarían? En absoluto. Yo le digo que no. Y yo creo que desde ese punto de vista, y usted me corregirá, pero yo creo que la cultura política española y mexicana no es muy distinta. A la hora de afrontar situaciones como estas, y generalizando, el político en España, consciente de que vive en un sistema de listas cerradas que pertenece, no es tanto ponerle la lupa a la persona, sino al partido en general. El partido pone ahí una muralla para proteger a esa persona, sobre todo si estamos hablando de un presidente. Si usted a lo mejor me habla de un concejal de un ayuntamiento pequeñito, bueno, quizá ahí no vale la pena quemar la marca. Si a un candidato presidencial en Estados Unidos le descubren que fusiló, como se dice tradicionalmente, o plagió completamente una tesis, pues lo más posible es que no le pase nada. Biden retiró su candidatura. Biden retiró su candidatura a la presidencia cuando se le comprobó el plagio. En esa época Biden no era el Biden que soy. Pero si se era un candidato a la descubriera eso hoy en presidencia. día del presidente de Estados Unidos, dudo mucho yo que renuncie. Pero Biden, y dudo que renuncie el primer ministro británico. Claro, pero es el mismo Biden que ahora es vicepresidente. Y a pesar de que usted dice algo que tiene razón, y es que entonces él... Ya lo perdonamos. Bueno, ¿qué ocurrió en todo Lo ese que suelen tiempo? hacer es pedir perdón, porque el perdón se ha vuelto una cosa muy común. La gente comete grandes errores y dice yo quiero pedir perdón. Lo que quizá vale como argumento, según estamos escuchando, es que ha habido otros casos alrededor del mundo donde la gente se ha marchado. Claro. Entonces, que el presidente mexicano decida no marcharse, al menos hasta que ahora sepamos, puede interpretarse como que en ese país la presidencia decide no estar al mismo nivel de responsabilidades que en otros países. Pero el castigo no tiene que ser político necesariamente, que le retiren su título de abogado, que ha sido en muchos casos el castigo que ha tenido académico. Pero usted sabe que si se lo retiran, entonces no habría podido, sería nula quizá. Yo no conozco la Constitución mexicana. No es requisito tener un título. ¿No es requisito? Pero cualquier asesor político le diría a usted, si se encuentra en esta situación, salga usted, discúlpese, diga que esto fue por esto, por lo otro, y se terminó el ciclo. Pero si la presidencia no dice nada, esto se perpetúa. El requisito que existía en la Constitución para ser candidato a presidente es ser una persona honorable. Bueno, ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Barbra Streisand, la cantante estadounidense, gran cantante para la mayor parte de los críticos, ha llamado por teléfono a Tim Cook, el presidente de Apple, a decirle que Siri, aquel personaje que no puede consultar por internet para preguntarle mil cosas, no pronuncia bien el apellido Streisand, que la segunda S la hace muy fuerte, que tiene que ser más suave. Interesante que no tenga el acceso al señor Tim Cook para que le corrijan el apellido. Dios mío. ¿No tiene nada mejor que hacer esta señora que llamar a Tim Cook y decirle estas cosas? Bueno, eso demuestra la potencia de su lista de contactos. Bien influyente esta señora, pero realmente... Really, como dicen aquí, no tiene otro tema más importante para el que ocupar su tiempo. Bueno, en fin, yo no puedo llamar a Tim Cook, seguro que mi nombre lo diría mal Siri, no lo he probado, pero aunque lo dijera mal... Hay que preguntarle. Pepe Adriseño. A mí me hubiera gustado que la señora Streisand le hubiera dicho sobre lo malo que son los cables de los productos Apple. Usted no ha visto ahí cómo se despelan todos y quedan allí después de apenas un año de uso. Hubiera aprovechado para decir eso. Muy niñense. Hay que decirle a la señora Streisand que ya está un poco mayor, que Siri es una máquina, no es una señora que contesta y le contesta a cada cual, es una máquina, está digitalizada y bueno, ella tiene disculpa y puede hacer lo que quiera. Lleva cuántas décadas cantando, se ha ganado toda clase de premios, que llame a la persona que quiera. Si yo lograra que la gente pronunciara bien mi apellido, sería otra historia. Gracias a los tres, a ustedes les espero mañana en Club de Prensa.